Vamos a iniciar. Démosle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá reunidos. Mi hermana Rosario está allá cuidando al chiquito, al pequeño. Bienvenidos. Vamos a orar. Amén. Démosle. Gracias te damos, Señor, por este día. Señor, en donde nos reunimos a estudiar tu palabra, a entender, Señor, la doctrina, Señor, que tú nos has dado, Señor. En el nombre precioso de Jesús, venimos suplicándote, Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender, Señor, tu palabra, Señor, los pensamientos que vienen de Dios. Te suplico, Señor, que eh, podamos ser capacitados, Señor, que aquellos, Señor, que hemos decidido, Señor, y que podemos estar en este lugar, Señor, que seamos capacitados, Señor, para que recibamos la sana doctrina, Señor, para que podamos, en el nombre de Jesús, rechazar todo viento de doctrina contraria. Te lo suplicamos, Padre Santo. Amén y amén. Denme un segundito, voy a poner aquí el temporizador porque eh, ujú, ujú. Perdón. Vamos a ver. Sí, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ah, vamos a, lo voy a poner acá mejor porque. Mm, Muy bien. ¿Qué hemos estado estudiando? Los vientos de doctrina. ¿Sí está funcionando el micrófono? ¿O no? ¿El otro? Ah, ahí está. Vientos de doctrina. ¿Cuáles son los vientos de doctrina que ya hemos visto? Nos puedan ustedes platicar. Es Los, participar, hermano, sa- sin, a ver, saduceos, los ay, fariseos y los nicolaitas. hemos visto la doctrina de los fariseos, la doctrina de los saduceos y la doctrina de Nicolaitas. ¿Qué nos podrías decir, Alan, de la doctrina de los fariseos? Un elemento de la doctrina de los fariseos, nada más. ah, su, la hipocresía, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Que, Es, bueno, ujú, a grandes rasgos, que como la Biblia dice que ellos ujú. ponen cargas muy pesadas sobre los demás, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. ¿Por qué no se conecta nadie al Zoom si no había mandado el link correcto? Así, pero bueno, son errores técnicos, ¿verdad? Eh, Ahí estamos. Ok. La doctrina de los saduceos, ¿qué se recuerdan? ¿Qué nos podríamos, qué en sus anotaciones, qué tienen de la doctrina de los saduceos? No vamos a volverlo a ver, nada más. Un punto. ¿Cuál era la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Bueno, que los saduceos decían que no había vida eterna, que si no se podía ver, no, como que no Que no existía. había resurrección. Los saduceos decían que no hay un mundo espiritual, que todo es material, ¿no? Que todo, cuando uno va al panteón, ahí se queda,
que nadie va a resucitar, ¿no? Entonces el Señor y probaban al Señor, y una de las cosas con las cuales quisieron probarles es preguntándoles sobre la ley de Levirato. Y cuando en la resurrección, ¿quién iba a ser el marido de aquella mujer, ¿verdad? Que había recibido eh, esa ley, ¿no? O que se había beneficiado de esa ley. Y entonces el Señor les dice que nadie, ¿verdad? Porque no íbamos a ser pues como hombre y mujer, sino que íbamos a ser como ángeles, ¿no? Entonces, muy bien, la de los Nicolaitas. ¿Por qué estamos haciendo estas preguntas? Porque conforme vamos avanzando, puede ser que lo que ya hemos visto, pues se nos pueda ir olvidando, ¿no? Entonces, vamos haciendo cada vez un pequeño repaso, ¿no? Sin tomar tanto tiempo, pero para ir refrescando la memoria, ¿no? Ujú, ujú, sí. Mm, Es una doctrina en donde el pueblo busca tener el control ujú, y que creen en la democracia dentro de la iglesia. ok. ¿Qué significa Nicolás? La victoria del pueblo, ¿sí? O sea, Nicolaíta significa eso, ¿no? Nico es victoria y Laos es pueblo, la victoria del pueblo. ¿Cómo vence un pueblo? Por medio de la democracia, ¿no? La, la, a- antes los emperadores y reyes, su palabra era la ley, ¿no? Ellos pues se autonombraban o derrotaban a otros para ponerse ellos, ¿no? Era más un gobierno impositivo. Luego vino la democracia, ¿no? Pues que era un modelo un poquito más moderno, ¿no? En donde el pueblo tenía la oportunidad de poner algunos liderazgos, ¿no? Roma permitía que el pueblo supuestamente pusiera ciertos gobernantes, ¿no? Que eran en este caso los senadores, que representaban según el pueblo ante el gobierno, ¿no? Bueno, entonces ahora esa doctrina se quiso meter en la iglesia por medio de Nicolás, ¿no? Que quería meter la doctrina de la democracia dentro de la congregación. Entonces querían empezar a hacer el pueblo a gobernar, ¿no? ¿Verdad? O sea, querían adoptar un modelo que funcionaba en el mundo, querían meterlo a la iglesia, pensando pues que si funciona en el mundo, pues ¿por qué no lo metemos a la iglesia, no? Cosa que es incorrecta, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años mi familia en algún momento se congregó en una iglesia donde la iglesia elegía a sus líderes. Lo único que el pastor no elegía, no permitía es que se eligiera el pastor. Pero incluso hay algunas movimientos muy grandes, eh, pues como los presbiterianos, que el pueblo elige a sus líderes, a sus pastores. Elige un grupo de ancianos que son los que gobiernan y los panzanos proponen líderes y cada año como que se renueva el cargo, ¿no? Entonces, ese no es un modelo bíblico, no es un modelo apostólico, ¿no? Pero los nicolaitas querían, por medio del gobierno, querían controlar. Y nosotros vimos la semana pasada algunos ejemplos de cuando el pueblo quiso gobernar, cuando el pueblo quiso decidir ciertas cosas y no el líder que Dios había puesto, ¿no? Vimos el caso de Saúl, que el pueblo pidió y se le concedió un rey, ¿no? Vimos el caso de cuando pidieron carne y se les concedió carne, ¿sí? Cuando el pueblo pidió un becerro de oro. Todas esas son enseñanzas de los nicolaitas, ¿no? Donde el pueblo quiso gobernar y se le concedió gobernar, ¿no?
Y en ninguno de los casos les fue bien, porque el gobierno de la iglesia es teocrático. Es decir, Dios designa quiénes van a ser los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia, de parte del Señor, eligen a sus ayudas, eligen pues al liderazgo interno, ¿verdad? No es que, o sea, no es que Dios los ponga directamente, sino que los pone el pastor bajo un mandato de delegación, ¿no? De tal manera que podemos ver en el ejemplo de Moisés, ¿no? Que Dios le dijo que delegara, ¿no? Ancianos dentro de la congregación del desierto, ¿no? Pero ¿quién los puso? Moisés. ¿Quién los delegó? Moisés, guiado por Dios, ¿verdad? Porque a quien puso como pastor en ese caso fue a Moisés, ¿verdad? Y para que pudiera él pastorear aquella gran congregación necesitaba un equipo. Y entonces él, bajo delegación. Y vimos un ejemplo de cómo sí el pueblo puede participar en las, ¿cómo les digo? En los temas de la iglesia. No es que el pueblo no tenga voz ni voto. El pueblo puede, pero hay un modelo en donde nosotros vemos en hechos donde hubo un problema en la repartición de alimentos y llegaron con los apóstoles a comentarles el problema. Entonces el apóstol ya les delegaron, les dijeron, elijan ustedes varones llenos del Espíritu Santo, empezaron a dar características. Entonces ya el pueblo con esas características que los apóstoles dijeron, ellos eligieron 7, pero no los pusieron, sino que los llevaron con los apóstoles para que los apóstoles los delegaran y oraran por ellos para ir a hacer una tarea. Pero si el pueblo tiene la oportunidad de acercarse al ministro y comentar, platicar, proponer, ¿verdad? Y el ministro va a determinar, no es que el ministro sea la voz absoluta y aquí solo mis chicharrones truenan, no. También, pero veamos los dos ejemplos, ¿va? No fue el pueblo quien impuso aquello, sino que pidieron ayuda, en ese caso, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y los 12 apóstoles buscaron, dijeron, elijan ustedes quiénes se van a encargar de ese asunto, ¿no? Pero fue bajo delegación. Ok, eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, las últimas semanas, ¿va? Ahora nos toca avanzar y nos toca ver los vientos de doctrina eh, que ya no recapitulamos, ¿va? ¿En qué son los vientos de doctrina? ¿Va? Los vientos de doctrina son doctrinas alternas a la iglesia, ¿no? Que se infiltran, ¿verdad? Y tratan de desviar al pueblo de Dios, ¿no? Y parte del trabajo de los 5 ministerios es llevar a los hijos de Dios de niños a hombres maduros para que estos vientos de doctrina no los desvíen, ¿sí? Estos vientos de doctrina han existido desde pues que existe la iglesia y existen aún en día, tal vez con otros nombres, pero las características son las mismas. Y hoy nos toca ver la doctrina de Jezabel, que es, pues, yo creo que todos los vientos de doctrina son terribles, pero Jezabel tiene un lugar especial en el infierno, creo, por los que, por, por la influencia y el poder que tuvo en el gobierno, ¿verdad? Cuando se encarnó en aquella mujer. Porque lo que tenemos que ver es que Jezabel no es una persona simplemente, sino que Jezabel es una potestad espiritual muy terrible que se encarnó, que que tuvo como su mayor representación en una mujer que se llamó Jezabel también y que era la esposa de un rey y que yo creo que Dios lo permitió para que podamos identificar cómo actúa esa potestad y cómo quiere enseñar en la iglesia, cómo quiere
desviar a los hijos de Dios y sobre todo a los siervos de Dios. Porque el enemigo no va a atacar a las ovejas solamente, sino que el enemigo su ataque lo va a dirigir a las cabezas, a los pastores, a los ministros, a las cabezas de familia. Porque saben, si ataca al pastor, dice la misma Biblia, heriré al pastor y huirán las ovejas, serán dispersadas. Entonces, si se quiere destruir una congregación, a quien van a atacar es al equipo pastoral, ¿verdad? Por eso ahí les encargo. De veras, ¿no? Así fuera de broma, es importante que el pueblo esté orando por aquellos que consideran que son pastores, ¿verdad? Porque pues si no los consideran como pastores, yo creo que no van a orar por ellos. ¿Sí? ¿Verdad? Pero si hay un reconocimiento de parte del pueblo, creo yo que debería también ver una, un constante, ¿verdad? Eh, es- eh, tiempo de oración a favor de los pastores. Bueno, porque si queremos que nos vaya bien, yo sé que dependemos del Señor, no dependemos del pastor, pero si el pastor está sano, el pueblo se va a mantener unido, ¿no? Si el pastor está herido, el pueblo, la congregación se puede ver afectada, ¿no? Entonces, Jezabel ataca precisamente a las cabezas. ¿Me ayudas a leer Apocalipsis 2:20, por favor? El micrófono, por favor. Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Ujú. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, veamos este pasaje. Pero tengo esto contra ti. Es decir, esto lo estás haciendo mal. ¿Qué toleras? ¿Qué es tolerar? ¿Qué significa tolerancia? Porfa. Significa aceptar alguna situación o por lo menos durante algún tiempo tener conciencia de eso y creer que no pasa nada, ¿no? Ok, creo que para que haya una tolerancia, tenemos que partir que aquello reconocemos que no está bien, ¿no? Reconocemos que es un error, reconocemos que nos molesta, pero aún así no hacemos algo para corregirlo, ¿no? Ujú. Yo creo que es como más bien respetar la opinión o lo que alguien está haciendo, pero no estar de acuerdo, ¿no? ¿Sí? O sea, no se está de acuerdo con algo, pero sin embargo, admito que lo siga haciendo, ¿sí? Eso es tolerar. O sea, no es que uno esté engañado, porque uno sabe que aquello está mal, pero sin embargo lo tolera. Es decir, yo sé que está mal que los niños hagan berrinche, pero lo tolero. Es decir, no le voy a decir nada. Ahí lo voy a dejar ahí que haga berrinche. Me molesta, yo sé que está mal, yo sé que le molesta a los demás, pero tolero. No. Pero, o sea, hay personas que no piensan que está mal, ¿va? Están engañados. Entonces, el ángel, ¿va? O la persona que estaba encargada de esta iglesia sabía que Jezabel, él tenía que hacer algo, pero algo como que lo detenía, porque sabía que se iba a enfrentar con algo, entonces mejor lo toleraba.
porque tenía como temor a enfrentarse a aquello, a confrontar aquel error. Me da de cuenta que es el vecino ruidoso, ¿no? Que pone la música a las 2, 3 de la mañana y tienen una, ¿sí? Entonces uno quiere dormir. ¿Por qué lo toleramos? Porque sabemos que si lo confrontamos, nos va a hacer pleito. Entonces, como tenemos temor de que nos haga pleito, mejor lo toleramos. ¿Sí? Entonces, acá el ministro o la persona encargada de esta iglesia toleraba a Jezabel porque de alguna manera quería evitar el conflicto con ella o con esta potestad. Ahora, cuando decimos Jezabel, repito, no es una persona, es una potestad espiritual que puede operar tanto en hombres como en mujeres, pero como que de alguna manera, al ser una potestad femenina, prefiere o como que tiene mayor influencia en mujeres, pero puede operar en hombres también. O sea, hay hombres que pueden estar bajo la influencia de Jezabel, pero como regularmente antagoniza con las cabezas. Entonces, como que de alguna manera las mujeres son más fácil que caigan en su trampa, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista es un movimiento jezabélico. ¿Y quiénes caen más ahí en ese error? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. Pero también hay otros hombres que apoyan eso. Entonces ellos también están influenciados por esa potestad, ¿verdad? Y promueven aquello, pero la gran mayoría son mujeres. Entonces, toleras a esa mujer Jezabel. Pero cuando hablamos de mujer, recordemos, no podemos decir esa persona es Jezabel. Lo que tenemos que discernir es si está bajo la influencia de Jezabel. Porque no se trata nada más de señalar a una persona, ese es fulano de Jezabel. Yo creo que podría ser hasta una ofensa, ¿no? Poder señalar a alguien, ¿verdad? De tal, con tal, como les digo, adjetivo, ¿no? O con tal nombre. Entonces, ¿qué dice ser profetisa? ¿Se recuerdan que en otro pasaje dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado falsos? Hermanos, si quieren, pueden acercarse un poquito. Vénganse para acá, porfa. Aquí hay un lugar, aquí hay otro. Si quieren, estamos tratando de hacerlo un poquito más cercano, dado que tenemos la oportunidad si se quieren acercar, acá hay lugares, ¿verdad? O se pueden sentar ahí en las primeras filas, como ustedes se sientan mejor. Y así me escuchan mejor, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Jezabel. Entonces, dice ser profetisa. Entonces, parte de la identificación de esta potestad es que profetiza, pues, porque dice ser profetisa. ¿Y cómo va a decir alguien que es profetisa? Si no profeta, si no ejecuta ¿verdad? Y dicen que es Messi, pero no le sabe a la pelota, pues, entonces nadie le cree, ¿no? ¿No? Entonces esta potestad trabaja haciéndole creer a algunas personas que tienen ese ministerio. Por eso el Señor nos manda a nosotros a discernir las profecías. No a las personas, sino las profecías. Entonces, cuando alguien se levante en la congregación y diga, así dice el Señor,
antes de que ustedes digan amén o recibo, escuchen la profecía. No porque sea alguien pues que siempre ha profetizado y entonces vamos, ya está validada la profecía. No, tenemos que ser cuidadosos. Por eso hay alguien también, ¿verdad? Que va y le pone el micrófono. Pero el trabajo de discernir es de toda la iglesia. Tenemos que estar ejercitados. ¿Cómo podemos discernir una profecía? O sea, porque si aprendemos a discernir las profecías, podemos aprender a discernir a Jezabel. Porque ella dice ser profetisa. Ah, pues oigámosla profetizar. Entonces, cuando la oigamos profetizar, debemos estar con de veras, con nuestras antenitas de vinil, decía el Chapulín Colorado, detectando. Y obviamente, si se detectó, ¿verdad? Especialmente el que está ahí a cargo de ese tema, está bajo esa influencia, pues ya mejor se le quita el micrófono, ¿no? Pero, pero lo mejor es que todo lo detecta. ¿Cómo podremos discernir una profecía que no es de Dios? Bueno, Una de las maneras puede ser que se contradice a la palabra del Señor, que la palabra, pues bueno, puede decir algo y la profecía va totalmente en contra de lo que está escrito en la Biblia. hijos míos, dice el Señor, te he hablado tantas veces que ya no sé qué decirte. Hermano, ¿cómo va a decir Dios eso? ¿Cómo va a decir Dios? Ya no sé cómo decirte. No. Entonces, uno, y si contradice la palabra de Dios, yo le pondría a decir, a ver, cómo que feliz Navidad, dice el Señor. No. Es que mire, hermano, a veces es fácil juzgar a las personas. O sea, al fulanita ella no anda muy bien. ¿Cómo es que va a profetizar? Dios usa a quien quiere usar, no al que nos parece a nosotros que va a usar, ¿verdad? Porque entonces estamos juzgando lo que vemos. Pero quizá si Dios usó un burrito o la burrita era y habló de parte de Dios, pues no cree que nos pueden usar también a nosotros. O a una persona, pues que tal vez nosotros consideremos que no es tan espiritual o que no anda muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso es importante, pero es que hay que prestarle atención. Entonces, la palabra de Dios, ¿no? Si está profetizando, pero lo que está profetizando contradice la palabra de Dios, yo pondría esa profecía así como a un ladito. Vamos a ver, vamos a seguir. No, no me la voy a comer. ¿Qué otro punto sería? Yo creo, en primer lugar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No es solamente de un análisis eh, mental o lógico. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a dar testimonio. Nos tiene que dar testimonio. Pero para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos. ¿Cómo vamos a sentir? No es un sentir, pues, sino es un testimonio, mejor dicho. Como que confirma el Espíritu Santo y dice, eso es de Dios. A mí me han venido, no aquí, pues en otros lugares, nos han dado profecías, palabras y en algunos son puras buenas intenciones. Son bien bonitas, pero son puras buenas intenciones. Así dice Chonita, así dice la hermana fulana, ¿no? Es la pura buena intención. Entonces, hay profecías que vienen del alma,
de la persona. Hay otros que tienen profecías que están como que saben algo de otra persona. Entonces yo sé que la hermana está triste. No yo, no, yo no. Alguien, ¿verdad? Que se dice ser profetisa, ¿no? Así dice el Señor, tú que veniste triste y que no paras de llorar por las noches. Porque la gente, esto no es correcto, pero se abre con otras personas, ¿verdad? Y les cuentan sus problemas, ¿verdad? Y les dice, mira, tengo este problema, estoy. Y viene con unas ojerotas aquí, ¿verdad? Que ni has podido dormir, dice el Señor. Entonces, perdón, están manipulando, ¿verdad? Ahora, hay otros que esto es más grave. Tienen un espíritu de adivinación. Eso sí está más serio. Porque lo otros fueran las buenas intenciones de alguien, ¿va? Pero cuando es un espíritu de adivinación, sí estamos hablando de chamuco. El espíritu de adivinación lo podemos, una de las maneras que lo vemos ahí, la vemos con aquella mujer que era una esclava, ¿no? Y que el apóstol Pablo liberó, que decía, estos son siervos de Dios, a ellos oigan. Entonces, a Pablo, como al tercer día, ya expulsó aquel demonio, aquel espíritu, pero que sí, sí le atinaba algunas cosas, o sea, pero no era la persona, sino que era un espíritu. Entonces ahí necesitamos discernimiento de espíritus. Mire, pues, lo espiritual lo tenemos que discernir espiritualmente. Pero si también nosotros estamos carnales, pues, ¿qué vamos a discernir? Si estamos en la carne. Entonces, a Jezabel se le puede identificar cuando ella se presenta con dones de profecía, ¿verdad? Con dones de revelación, ¿no? Yo te soñé, ¿no? Ah, a ver, pues tienes que oír el sueño, ¿va? Entonces, miren, hermano, vamos a, eh, eh, de alguna manera, poner algunos puntos, porque esto, de alguna manera, también tenemos que llevarlo a la práctica. Yo sé que Dios da dones, amén. Sé que Dios da profecía, palabra de ciencia, ¿verdad? Da revelación. Sé que Dios habla por sueños. Sé que Dios da visiones. Eso no lo puedo negar porque está en la palabra. Pero no nos podemos dejar guiar por eso, ¿no? Nosotros nos tenemos que guiar por la palabra de Dios, ¿sí? Por la voz de Dios, por medio de su palabra. Y estos dones nos pueden ayudar a confirmar lo que Dios ya nos ha dicho. Pero no tomemos decisiones basadas en una profecía, basados en un sueño, basados en una visión. Ahora, hay parámetros que la Biblia nos marca cuando alguien venga con uno de estos dones, ¿no? ¿Verdad? Y yo diría, por ejemplo, un sueño, que no es precisamente un don, pero sí es una revelación de Dios. Hay que escuchar a la persona. Va, cuéntame tu sueño. Y el Señor, de alguna manera, puede confirmar y decir, bueno, pues vamos a orar, vamos a discernir, pero no lo acepte a la primera, ¿verdad? Pero si vienen 4 personas con el mismo sueño, yo digo que sí Dios está hablando, ¿verdad? Exactamente. Si quieres, puedes usar el micrófono, amor. Que me acordé de Gedeón cuando el Señor le habló y él todavía le dijo, ¿verdad? Señor, perdóname que
piense de esta manera por decir algo, ¿verdad? Pero confírmame. Entonces le puso como ciertas señales y él sabía que si era de Dios iba a suceder y así pasó y entonces él sabía, estaba seguro que era Dios quien le estaba hablando. Así es. Ok, bueno. Entonces, la, el trabajo de Jezabel es introducir al pueblo de Dios a un culto idolátrico, a Baal y a Asheras. Y en ciertos momentos se le permite enseñar y seducir a los siervos de Dios. Ella va a querer enseñar a los siervos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros creemos que la mujer puede enseñar, mas no sentar doctrina. Es más, voy a irme más allá. Voy a corregir lo que dije. El único ministerio que Dios autoriza para sentar una doctrina es el ministerio apostólico. ¿Ok? Los demás ministerios pueden enseñar, mas no sentar una doctrina. ¿Ok? Por lo tanto, el ministerio apostólico es un ministerio que Dios lo reservó exclusivamente para el varón. De tal manera que el apóstol Pablo dijo, no quiero que la mujer enseñe. Pero cuando está hablando de esa palabra enseñar, está hablando de una palabra griega que se utiliza para cuando los apóstoles están sentando doctrina. ¿Sí? Entonces lo que realmente dice es, no quiero que la mujer siente doctrina, establezca doctrinas, pero sí puede transmitir doctrinas que han sido sentadas por un apóstol. Todo lo que nosotros enseñamos lo fundamentó un ministerio apostólico. Ahora nosotros lo podemos trasladar sin ser apóstoles, lo podemos trasladar, pero quien lo sentó fue un apóstol. Pero que alguien venga a decir ahora una nueva doctrina adicional a lo que venimos enseñando, no, no es correcto. Entonces, Jezabel lo que hace es sentar doctrina y enseñar a los siervos. ¿Por qué? Porque los siervos van a trasladar al pueblo eso. Entonces, está ocupando una actividad o una función exclusiva al ministerio apostólico. Dice, y seduce a mi siervo. Entonces, el trabajo jezabélico es un trabajo de seducción. ¿Qué es seducir? Cuando vemos la palabra seducción, tenemos que ir a la raíz de esa palabra y entenderla un poquito más. Porque cuando hablamos de seducción, tenemos que hablar de sensualidad. Y cuando hablamos de sensualidad, tenemos que hablar de sentidos. ¿Sí? Entonces, es una manera de atraer a alguien por medio de los sentidos. ¿Sí? O sea, la sensualidad es cuando se quiere abordar a alguien por medio de lo que ve, de lo que oye, de lo que huele y en su alma especialmente. Entonces, la verdad, la sensualidad en este tema sí es muy grave. Pero no solo estoy hablando del área sexual. ¿Mm? ¿Sí, amor? Yo, bueno, busqué aquí el significado y dice que
Seducción es persuadir, incitar a alguien con promesas o engaños a que haga alguna cosa. Es atraer a alguien por medio de sus sentidos, pero es especialmente a los siervos de Dios, a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. En estos días se presentan cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Entonces, pero bueno, tendríamos que ir a indagar un poquito más. Entonces, eh, este nombre, hermano, quedó marcado por esta mujer, ¿no? Que era la esposa de este rey, pero ella lo tenía dominado completamente, a tal punto que la que gobernaba era ella, no el rey, sino que era ella, pero a él lo utilizaba pues porque él era la autoridad reconocida, sino que ella operaba detrás. Claro que tomaba autoridad que no le correspondía, pero el que ponía la cara era el rey. La palabra enseña se usa en este pasaje, es la raíz griega 1321, que es la palabra didasco, que significa sentar doctrina, ¿no? Entonces, ella se nombra. Cuando alguien se nombra por sí mismo, es una señal de que puede estar influenciado por una doctrina de Jezabel. El nombramiento o reconocimiento tiene que venir de alguien más, especialmente de una autoridad espiritual. ¿Cómo se nombra a un ministro de Dios? A un siervo de Dios, un profeta, un apóstol, un pastor. ¿Cuál es el orden para que alguien pueda decir, este es un profeta, este es un maestro? Tiene que ser bajo delegación. O sea, nadie puede de la noche a la mañana levantarse y decir, yo soy maestro. O de la noche a la mañana decir, yo soy evangelista. No es así. Tiene que venir una delegación, especialmente de una autoridad espiritual, que lo envía a hacer una obra. Y esta misma autoridad avala a aquella persona. Por eso, hermanos, ¿cómo predicarán si no son enviados? Dice la palabra. Si no son delegados. Ahora, no significa que todos los que envían son, ¿verdad? Porque tal vez puede ser obrero, diácono, anciano, un obispo, ¿verdad? Pero el reconocimiento tiene que ser en primer lugar, tiene que ser de Dios, ¿no? Pero también tiene que ser interno. La persona a sí misma se tiene que reconocer, pero no andarlo divulgando. También tiene que venir un reconocimiento del mismo pueblo hacia aquella persona que se considera un ministro. Y también tiene que venir una autoridad espiritual a reconocer a aquella persona. Pero es que ese reconocimiento a veces no es inmediato, sino que uno sabe, fulano trae un perfil, trae un, trae un perfil de tal ministerio. Pero uno nada más lo ve, pero Dios va confirmando, ¿verdad? Y la confirmación es, mire pues, yo le voy a decir algo. ¿Cómo podemos reconocer un pastor? Ya hemos hablado del ministerio pastoral, ¿no? ¿Cuál sería pues una característica de alguien que creemos que es un pastor? Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es un reconocimiento. Pero ¿cómo puede decir alguien, yo soy pastor y nadie lo sigue? Bueno, lo seguirán en las redes sociales, ¿verdad? Tal vez, ¿no? ¿Cómo puede decir, no, yo tengo 20 años de pastor?
Ah, hermano, no, pues, ¿y su congregación? No, no, no tengo congregación, no, yo no. ¿Cómo? ¿Cómo puedes reconocerse como pastor si no? No, es que soy pastor de mi familia. Ah, bueno, pues pastor de su casa, está bien. Pero un ministro, un doma de un pastor, pues se le da un reconocimiento. O sea, el hecho que la gente lo siga y lo reconozca es una señal, ¿no? Pero no es suficiente, sino que también tienen que ver su trabajo. Dice, por sus frutos los reconoceréis. Entonces hay que ver cuáles son los frutos de un pastor. Entonces, cuando alguien se autonombra a sí mismo, eh, yo diría, ahí se me hace que Jezabel está metiendo la mano. También, cuando alguien toma una función que no le corresponde, ¿verdad? Que usurpa una función. Entonces, Jezabel estaba usurpando la posición apostólica. Se autonombraba como profetisa y estaba usurpando una posición, una función. Cuando un pastor o maestro, lo que sea, establece doctrinas o sienta doctrinas, tiene una influencia jezabélica. Entonces empieza a predicar cosas fuera de la doctrina apostólica. Por eso es importante el discipulado, hermano. Porque cuando uno se discipula, uno empieza a conocer la doctrina. Pero si no conocemos la doctrina, ¿cómo sabemos que alguien está sentando una doctrina? ¿Qué es sentar una doctrina? Es establecer una enseñanza, pues. Enseña inmoralidades. Entonces, sí tiene que ver también el aspecto sexual, ¿verdad? Es saber. Sí influye cuando, cuando hay en los líderes, en los siervos, en los ministros, una actividad de ese tipo, es Jezabel quien está entrando ahí. Por eso, hermano, alguien que, ¿cómo lo digo? Que está, por ejemplo, a cargo de una congregación y es soltero, corre un riesgo muy grave. No digo que no se pueda, sí se puede, pero está en un riesgo porque, porque le falta ese complemento, ¿verdad? De su esposa. Enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso si quieren lo podemos ver después, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos? Se levanta contra la autoridad delegada. Ahí vamos a leer Primera de Reyes 18:4. Listo, mi hermano, si quieres. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Sigo? Sí, Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. hasta ahí, mi hermano. Acabamos de leer Primera de Reyes 18:4. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace Jezabel? Se levanta contra los genuinos profetas del Señor. El ministerio profético es un ministerio que es atacado por Jezabel. ¿Cómo puede ser atacado un ministerio profético?
¿Cómo se puede matar un profeta? Porque lo que quería hacer Jezabel era destruir los profetas del Señor. Entonces, ¿se puede destruir un ministerio profético reconociéndolo antes de tiempo? Entonces, cuando se empieza alguien a manifestar o a dar señales de un ministerio profético, no es sano que se le reconozca luego, luego, sino que tiene que pasar un proceso de reconocimiento para no hacerle daño a aquella persona. Y tiene que esto pues elevarse a un pues grupo ministerial que avale aquel ministerio. Se pueden matar el profeta porque tal vez antes de tiempo se le dio el reconocimiento. O se le puede dar descrédito también. Entonces lo que busca Jezabel es matar lo profético para que ella sola sea quien opere, porque se dice ser profetisa. Entonces ataca a lo verdadero. Bien, sigamos. Primera Reyes 19, 2 al 3. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Digo? Ujú. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces miren el profeta Elías. Era un profeta que Dios lo había utilizado para descender fuego del cielo. Él decía, por mi palabra no va a llover. Es un ministro poderoso de Dios, pero sin embargo le tuvo miedo a Jezabel. Pero más que miedo a la mujer, le tuvo miedo a la potestad que está detrás de ella. Entonces, da una palabra, da un decreto para infundir temor. Entonces, ¿qué ministra Jezabel? Temor. Temor a los ministros. No a la gente, al ministro de Dios. En este caso, a Elías. Ministra miedo de que los va a destruir. Como amenazas, ¿no? Pero lo hace por medio de decretos. Y muchas veces, hermano, hay veces que Isabel se acerca a la autoridad por medio de una persona y por medio de esta persona empieza a percibir a los ministros de Dios. Tomando la autoridad de esta cabeza espiritual, empieza a perseguir. Es terrible. Primera Reyes 21:9. Dice, entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decida al rey, mi señor, haré No, todo lo que mandas. 21:9. 21:9, Ujú. perdón. Sí. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sacadlo y apedreadlo para que muera. Entonces, ¿qué hace ella? ¿O qué hace esa potestad femenina? Tiene una
hace como convocaciones religiosas con el propósito de obtener lo que quiere, de cumplir sus deseos. Porque aquí lo que hizo es proclamar ayuno, aparentemente algo bueno, pero es falso. Tiene una apariencia de espiritualidad pero su objetivo era destruir a Nabot. ¿Por qué? Porque se había negado, se había opuesto a ella. Entonces lo que busca es hacer una actividad espiritual, pero con el propósito de destruir a alguien. Leamos otra vez el 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Entonces, manipula a los ancianos, que los ancianos eran los jueces de aquella época. Los que juzgaban a Israel eran los ancianos. Se sentaban en las puertas y a ellos llevaban todos los conflictos, todos los problemas. Entonces ella manipuló por medio de cartas y por medio del poder que tenía, que los podía destruir a ellos también. Entonces ellos se veían coaccionados para obedecer. Pues, ni siquiera pues era ella la que actuaba, sino que mandaba a otros, que tenían la autoridad para mandar a apedrear al pobre Nabot. Tendríamos que seguir hablando un poquito más realmente el tema no lo podemos agotar en una sesión, pero el tema está en que aunque la mujer llamada Jezabel en la Biblia murió, su espíritu, su potestad que la influencia, sigue en nuestro día. Apocalipsis 2:20 dice que sigue enseñando. ¿Y cómo si la mujer ya se murió? No, es que se murió el estuche, pero lo que estaba afuera operando, sí, entonces, eh, y se quiere meter en esta congregación. Se quiere meter acá. Por eso es necesario que estemos alertas, todos que estemos alertas y sepamos cómo opera para que cuando veamos su manifestación, pues podamos renunciar a eso y no caer en el juego jezabélico. Se manifiesta en las casas. Por eso el Señor le pide a las mujeres sujeción a los maridos. Porque lo que hace Jezabel enseña a, a la mujer a rebelarse. Pero bueno, lo platicamos en un día matrimonial, un día familiar, ¿no? El tiempo se nos ha terminado para nuestra reunión de hoy. Quisiera abrir el micrófono por si hay alguna pregunta o duda. A ver, Alan, hoy sí tiene una pregunta, Alan. Bueno, mi pregunta en realidad no es tanto del tema. Bueno, ahí ya empezamos mal. Es A ver, que adelante, hermano. en Apocalipsis 2:20, bueno, me surgió esta duda, que cómo, bueno, no sé cómo plantearla bien. A ver, la voy a decir así. A ver, Eh,
el apóstol Juan escribe a los ángeles de las iglesias, ¿no? Sí, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Ujú. Entonces aquí vemos que, pues, o sea, yo entiendo que se habla pues como a toda la iglesia en un conjunto, pero se habla, por decirlo así, de tú. Entonces mi duda es si se habla a un ángel como, pues, por decirlo así, de Dios, o es al ministro que se le llama ángel. Ujú. Y también surge la otra pregunta, si pues los ministros son ángeles o cómo funciona. Ok, bueno, mira, el destinatario final son las iglesias. ¿Ok? O sea, el mensaje final es para el pueblo de Dios, pero Dios no le habla directamente al pueblo, ¿sí? Sino que Dios utiliza mensajeros. Y la revelación de Dios va llegando por medio de estos mensajeros y el destinatario final es el pueblo. Pero para que llegue el pueblo es necesario que hayan, eh, digámoslo así, pues alguien que traslade ese mensaje al pueblo. No se lo dan directamente al pueblo, ¿sí? Eso lo podemos ver desde Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Esta es la revelación de Dios, le dio a Jesucristo. La revelación la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿de quién era la revelación? De Dios. ¿Y a quién se la dio? A Jesucristo. No se la dio a su pueblo, se la dio a Jesucristo. Para mostrar a sus siervos. Ah, entonces, Jesucristo se la va a dar a sus siervos. Dice. Las cosas que deben suceder pronto y se la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ahí ya vemos varios personajes. La revelación la tenía Dios y se la dio a quién? A Jesucristo. Luego, ¿a quién se la dieron? Al ángel. ¿El ángel de quién? No. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Dios se la da a Cristo, Cristo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. ¿Y Juan a quién se la da a conocer? A sus siervos. ¿Sí? Entonces, el Apocalipsis es un libro para los siervos de Dios. ¿Pero para qué se lo da a sus siervos? Al final del día, el destinatario final es el pueblo de Dios. Pero ya vemos cómo que fue pasando de Dios a Cristo, Cristo al ángel, ángel a Juan, Juan a los siervos y los siervos se lo dan al pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a hablar a las iglesias, ¿no? Porque al final el mensaje es para las iglesias, pero se la entregan al ángel de la iglesia. Ahora, tu pregunta es, ¿se la dieron al ángel o al pastor? ¿Verdad? ¿Sí o no? Más o menos. En realidad, es que no la supe formular bien. No, no, pues yo es lo que yo entendí, ¿verdad? Pero Ajá. A ver, va de nuevo. Entiendo que, pues, al final, como usted dice, el destinatario final, pues, es el pueblo. Pero me hace un poco de ruido que se habla directamente al ángel, como si fuera, por decirlo así, el ángel quien, por decirlo así, fuera culpable, ¿no? O es que, como usted dijo, así funciona esa representación. sí, mira, eh, vamos a leer un pasaje. Eh, Hechos 12:15. Hechos 12:15. El mensaje es de Dios, amén. Pero Dios no se lo da directamente al pueblo, sino que lo va enviando
por medio de alguien. ¿Sí? ¿Puedes leer Hechos 12:15, por favor? Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Bueno, desde el Entonces, 14 mejor, por perdón. favor. La cual, cuando recibió la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel ¿El ángel de quién? de Pedro. Pero ella, ¿quién oyó? A Pedro. A Pedro. Pedro había sido liberado por un ángel. ¿Sí? Dios había enviado un ángel a liberar a Pedro. Pedro sale, llega a donde estaba Rode, ¿no? Bueno, toca la puerta y no le abre, sino que va y les dice a los demás, es Pedro. No, ¿cómo crees? Está loca. Es su ángel, el ángel de Pedro. Entonces, ¿qué nos enseña esto acá? Que cada ministro tiene un ángel. Pedro, un apóstol, tiene su ángel. Digámoslo así como personal, ¿verdad? Y que de alguna manera, según lo que yo veo ahí, ese ángel se parece a Pedro, ¿no? Hasta su misma voz tiene. Entonces, cada ministro de Dios tiene una gloria angélica que lo cubre. Bueno, no estoy hablando del apóstol que lo cubre, no. Un ministro de Dios, de los 5 ministerios, tiene un ángel que Dios le da. Entonces, este ángel como que es el que recibe los mensajes y se los da al ministro. O sea, realmente, ¿qué significa ángel? Significa mensajero. Es alguien que trae un mensaje de Dios y lo traslada. Eh, Ahora, el ángel y el ministro como que están hechos de la mismo material. No estoy diciendo que los pastores ministros son ángeles. Ojo. Pero los dos son ministros. Hebreos 1:7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, mira, como que los está poniendo a la par. Ángeles y ministros. Los ministros humanos no son ángeles, son humanos. Pero como que el material de donde los hacen están relacionados. Ojo, no estoy sentando doctrinas, ¿no? No. El hombre es hombre y el ángel es ángel, ¿sí? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son hombres, no son ángeles. Pero cuando Dios formó a los ángeles y formó a los ministros, de alguna manera los conectó. Porque ahí lo está diciendo, el que hace a los ángeles como vientos y a sus ministros llamas de fuego. Mire como vientos y llamas de fuego. ¿Qué relación podemos ver ahí?
¿Cómo se conecta el viento con una llama? ¿No han visto una candelita que se va a apagar? Y cuando viene un vientecito, ¿qué se hace con esa llamita? Se enciende. ¿No han soplado ustedes un carbón cuando está para hacer la carnita asada? ¿Qué hacen? Soplar para que el fuego se encienda. Entonces el fuego y el viento están relacionados. Entonces como que el viento, o sea, espíritu, sopla sobre la llama de fuego y se enciende. Entonces por eso le dice, dile al ángel de la iglesia. Entonces, esta congregación, o sea, nuestra congregación acá tiene un ángel. Y no soy yo, no, ni mi esposa, no, tiene una potestad angélica. Que Dios la usa para traer a acá bendición. Amén. Pero ¿a quién le va a hablar el ángel? Sopla el viento y enciende la llama de fuego, que es el ministro de Dios. Pero como que ese ángel se puede ver y lo pueden ver los hijos de Dios. Lo vemos con Pedro, ¿eh? ¿Cómo un ángel va a tocar una puerta? Es ángel. Entonces, como que en esos días había muchas manifestaciones angélicas. Mire, hermano, hay testimonios, ¿verdad? No son Biblias, son testimonios. O sea, no podemos decir, esto, pero yo creo que son reales. Y hay casos, ¿verdad?, de ministros o personas que tienen algún tipo de sueño o revelación, y en el sueño llega un ministro a orar o a liberar a aquella persona. ¿Pero quién llegó? ¿Será que fue el ministro el que se trasladó al sueño de la persona o fue un ángel que se metió, así como se metió el ángel en el sueño de José? ¿Se acuerdan de José, el marido de María? ¿Cómo le habló el ángel? Por sueño. Pero ¿cómo o sea, se metió el ángel al sueño? Entonces puede ser, va, que un ángel que se parece a un ministro tome y entre a un sueño. Pero no, los pastores no son ángeles, pero tienen su ángel. Escribe al ángel, que es otro pasaje que nos podría dar a pie de cuenta, es este. Uno 8. Ya, sí, no estamos desviando el tema, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver por lo que leímos, ¿no? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, mira, dice, los hombres mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. ¿Cómo blasfeman cómo se puede blasfemar de una majestad angélica? Según este pasaje. ¿Mm? Es que dicen, ahí está, rechazan la autoridad y
Por consecuencia, están blasfemando de una majestad angélica. Ah, de eso. A ver cómo dice, ¿puedes leer? Si quieres. La NTV dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¿Cómo se van a burlar? Despreciando la autoridad. Entonces, el que se opone a la autoridad está blasfemando contra la gloria angélica que lo cubre. Por eso, mira, entonces le damos el siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprende. ¿Por qué no se atrevió a proferir juicio de maldición? Si es el diablo. ¿Por qué no dijo, diablo mentiroso, te voy a tirar al infierno? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no le dijo nada malo? ¿Cuál es la jerarquía de Miguel? Ahí lo dice. Es un arcángel, príncipe. ¿Y cuál es la jerarquía del diablo, de Satanás? Era un querubín. ¿Qué es más grande, un querubín o un arcángel? Un querubín. Entonces, en rango, el arcángel estaba abajo y el otro arriba. Por eso no se atrevió a proferir, porque reconocía el cargo que tenía el otro, el rango, aunque ya está caído, pero el rango lo conserva. Entonces dijo, que el Señor te reprenda, que el Señor es sobre todo, ¿no? Pero él no lo maldijo por el rango, porque él entendía el rango que el otro tenía. El diablo ya ha caído, pero el diablo todavía no ha sido juzgado ni condenado. Ya cayó, pero todavía falta su juicio y su condenación. Entonces, cuando alguien se opone a una autoridad, se está oponiendo al ángel de esa autoridad y está blasfemando contra el ángel. Entonces no nos conviene oponernos si reconocemos la autoridad, mejor no rechazarla, sino reconocerla. Pero entendiendo esto, entendiendo de que cuando uno reconoce esa autoridad, reconoce que hay una majestad angélica detrás de él. Aunque no la veamos, sabemos que ahí está. Bueno, no sé si aclaré o te confundí más, pero sí es una pregunta válida, aunque no tenga exactamente que ver con el tema, pero a mí me gusta mucho la temática, aunque no sea un experto, pero mis hermanos, algo que puedan, solo Sammy, no. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos das. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, tu enseñanza, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros, Señor, a nuestro entendimiento, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que lo que hablemos, Señor, sea, Señor, de edificación, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a identificar las potestades de parte de las tinieblas que se acercan a nuestras vidas, a nuestra congregación, a nuestras familias, Señor. Y en el nombre de Jesús, que salgan de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Santo,